Mambo. Chapa. Doggy Style. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé a la hora que usted vaya a ver esta bonita entrevista. Esto es Cortita y al Pie, yo soy Russell García. El número de episodios ya se me olvidó, gracias a Dios. Dios ha sido fiel, hemos tenido muchísimos invitados y hoy tengo el privilegio de presentarles a un ídolo de la máquina. Yo lo consultaba con muchos españolistas y me decían, es ídolo, hermano. Tengo el gusto de presentarles a un defensa central con 18 años de trayectoria y tenemos aquí en Cortita y al Pie a Marlon Peña. Hermano, un gusto. Un gusto, Russell. Gracias por la invitación y bueno, qué bonita introducción. A veces no magnificamos lo que capaz hicimos en nuestra carrera y bueno, escuchar eso es bonito. Hace poco estuve en Sol, ahí viendo el partido Choloma Real España y me encantó cómo la gente lo reconoce a uno, cómo se El calor de su acerca. gente. Claro, a mis hijos les encanta ir a Sol. Así que es bonito el reconocimiento de la gente. Sí, de hecho estuvimos ahí platicando con un españolista de verdad, mandarle un saludo a nuestro amigo Farid Córdoba. Yo le pregunté, Farid, vos que sos de España, para vos Marlon Peña es... Y él me dijo automáticamente, es ídolo, hermano. Sí, es que mire, hay una historia bien linda, ¿no? Yo nazco en las reservas de Real España. A los 15 años prácticamente llegué a segunda división, luego debuto a los 17 años. Juego 12 años en Real España, entonces, o sea, es una historia bastante hermosa. Gano 3 títulos de la liga, 2 subcampeonatos, más de 300 partidos. Así que es una historia linda con la máquina. Así es, una historia que nos gustaría profundizar. Marlon, ¿cómo inició esta chispa del fútbol en su vida? Bueno, recuerde de que nuestra generación no tenía teléfono, no tenía PlayStation, no tenía, ¿verdad? Lo más que teníamos era una bicicleta y una pelota. Obviamente es heredado por mi papá. Mi papá ama el fútbol, 63 años y sigue jugando fútbol en Liga Máster de Veteranos. Y bueno, era como todos los muchachos que jugábamos en la calle, que nos encantaba jugar al fútbol. En mi colonia comenzaba a jugar y mis amigos me empezaban a invitar teniendo 13, 14 años. Yo voy al centro técnico alemán, más o menos, sí, por ahí 13, 14. Y un compañero de fútbol, del colegio me dice, fíjate que yo entreno en las reservas del Real España, el Atlético Alus, me dice, del finado Sergio Amaya. Me dice, ¿te gustaría acompañarme? Vos sos rápido, vos jugás. Me dice, ¿te gustaría acompañarme? Y fue así como yo llego al Sergio Amaya, donde el entrenador Pacharaca Pineda, a quien yo estoy eternamente agradecido con él, y comienzo por primera vez a tener un carnet federado y a saber lo que era estar en un equipo, a ponerse un uniforme, ¿me entiende? A estar en la dinámica de lo que era el fútbol federado. Y empiezo a tener esas experiencias a tal grado que fue tan impresionante el crecimiento y el proceso de ese espacio que más o menos yo estuve ahí entre año y medio, cuando el profe Rubén Guifarro hace un amistoso primera división de Real España contra la Liga Mayor del Atlético Alus y me invitan a jugar a mí, siendo infantil, me invitan a jugar a mí. Y uno de los profes asistentes le dice, hey, estos chavos juegan bien, y le da un listado de 5 jugadores y en ese listado estaba yo. Y entonces el profe Rubén Guifarro me dice, hey muchachos, mire, estoy haciendo un equipo sub-20 que en ese entonces era como el torneo de reserva, Sí, sí. solamente que la federación le había pedido a los equipos de Liga Nacional que hiciera un equipo sub-20 para selecciones sub-20. Entonces nos lleva 5 de los muchachos de Atlético Alus y es ahí donde comienza, Russell, literalmente mi incursión en el tema profesional, porque soy seleccionado para la selección sub-20. Luego me firman en segunda división de Real España y al año más o menos de estar en segunda división soy firmado en Liga Nacional teniendo apenas 17 años. Sí, y qué interesante lo que me menciona, porque en una categoría como la infantil, que no sé si comprendía, pero tengo entendido que es de 14 a 16 años, ya enfrentarse con el primer equipo y hacerlo de una manera notable, porque para que te seleccionen
de un grupo grande de jugadores y 5 que queden, y ahí esté su nombre, creo que tuvo que haber sido un excelente colectivo. Mire, y a ese Real España, Washington Hernández, Sí. Camilo Bonilla, o sea, era un Dream Team. Nos pegaron un baile, la verdad. Nos pegaron un baile, pero lo que usted dice, algunas cositas. Yo, por ejemplo, resaltaba mucho la parte física, era muy rápido, marcaba bien. Y la altura, creo yo. Correcto. Entonces, eso me ayudó, Russell. Eso nos ayudó mucho. Y fue bien lindo. Fue lindo ese momento. A mí nunca se me olvida cuando el profe, que era un profe uruguayo, no recuerdo su nombre, el asistente técnico, y entonces él dijo, este y este se miran bien, están grandes, son rápidos, son fuertes, pueden invitarlo a la reserva. Y fue así como comienza este hermoso camino. La parte de, yo creo que algo muy importante para toda aspiración de futbolistas es el apoyo de los padres. Sus padres lo apoyaron en esa decisión, valga la redundancia. Sí, fíjese que a mí me encanta hablar de mi familia porque hoy que tengo 42 años y todo lo que logré y todo lo que soy hoy por hoy es gracias a ese vínculo familiar, a ese hogar, ¿no? Mi papá, mi mamá, Noemí, casado más de 40 años, con un testimonio cristiano de vida, me formaron en las iglesias. Mi abuelo es pastor, así que tengo un buen fundamento. Mi papá tiene 2 profesiones, abogado y administrador. Mi mamá es una ama de casa, pero con muy buenos principios. Y eso me fue formando un carácter. Y obviamente lo que tú dices, eso sirvió mucho porque mira, no es fácil ser futbolista profesional. Sí. Más imagínate a los 17 años, o sea, eras un niño prácticamente, encontrarte con este golpe emocional, porque estar en Liga Nacional es algo muy, muy emocionante. Y gracias, fíjate, Russell, a esos valores y principios. Yo siempre digo, mi papá era casi un militar conmigo, porque yo me crié en barrios conflictivos de San Pedro Sula. Pero gracias a su régimen y a su disciplina, yo no soy, ¿me entiende? Una persona mala, por decirlo así. No tengo vicios, nunca tuve vicios. Entonces, eso me sirvió muchísimo y obviamente ese apoyo fue importante. Con Marlon lo hablábamos atrás de cámaras, la importancia de que un futbolista a temprana edad se crezca en un núcleo Un estable. contexto estable. Sí, no, Russell, mire, si el directivo realmente tuviera visión con los nuevos talentos, lo primero que le haría era cambiarle el contexto de vida, cambiarle el ambiente. ¿Por qué? Porque generalmente nuestras figuras o los nuevos talentos vienen de contextos de extrema pobreza, de barrios conflictivos, venimos de hogares desintegrados, por poner un ejemplo. Entonces, el directivo debe entender que cambiarle ese ambiente y traerlo a un contexto diferente le va a dar mentalidad y le va a dar una visión de vida más amplia, ¿verdad? Entonces, va a ser importante eso. Y es importante. Así es. Uno de los momentos que creo que marca a cualquier futbolista, Marlon, el debut, definitivamente. ¿Recuerda ese momento? Nunca se me olvida. Sí, yo debuté contra el BID en la Ceiba, un partido 2-2. Fíjate que yo pienso que no hay casualidades, obviamente, no hay casualidades, pero en el Real España estaba César Herrera Clotter, el Indio Ruiz, Luis López, centrales, esos eran los centrales. Y luego venía Sergio Mendoza, Eric Baecillo y estaba yo. Sucede que algo pasó, que los muchachos no estaban conformes con el profe Guifarro, que se le pusieron como en huelga los centrales, y entonces dice, bueno, va a jugar Sergio y va a jugar Marlon, y Eric creo que jugó esa vez también, y entonces es ahí donde yo debuto, ¿me entiende? Y un lindo momento, Russell, eso es inolvidable. Todo eso se dio durante el partido, en la semana de entrenamiento antes. Sí, en las semanas previas al partido, obviamente en las semanas previas al partido. Obviamente ellos estaban un poco reacios con el cambio de entrenador, ¿verdad? Un entrenador joven, por decirlo así, el profe Guifarro. Había traído muchos jóvenes y entonces ellos estaban un poco celosos, ¿no? Por esa parte, pero así es como nosotros tenemos la bendición de debutar. Cuando llega usted con la noticia de que ya sabe que el profesor habló con usted de la oportunidad inmensa que se le daba, del sueño, porque yo creo que el ser futbolista es un sueño que 9 de cada 10 niños hondureños lo quieren hacer. Sí. Y que ese sueño se va a materializar,
¿Qué significó para usted? No, mire, es lo que yo le digo, hay momentos en que uno no magnifica lo que esas cosas representan, ¿no? Y sobre todo que a veces no percibes hasta dónde podía llegar. A mí no se me olvida, Russell, una anécdota con Reinaldo Clavasquín. Reinaldo viene de jugar de Austria y llega a Real España. Y Reinaldo me sentó así en una silla de la sede, fíjese, después de un entrenamiento y me hizo esta pregunta. Me dice, ¿realmente usted quiere vivir del fútbol? Así me dijo, tratándome de usted. Y le digo, Rey, fíjese que sí, le digo, me encantaría. Bueno, tiene que cambiar esto. Empezó él a darme como consejos del tema de cómo entrenar, de mejorar la técnica, de mejorar la parte táctica y técnica. Y entonces, realmente uno no magnifica. El debutar en Liga Nacional es lo más hermoso que le puede pasar a un joven de, imagínese, 17 años. En ese momento no lo magnifiqué, pero gracias a Dios y gracias, como le digo, al contexto de donde venía, mi papá siempre me dice, hey, disciplina, hey, constancia, hey, valores, ¿me entiendes? El valorar, el ser agradecido con eso que tenés. Entonces eso me ayudó muchísimo a tener una buena carrera. Así es. Lo mencionábamos anteriormente, multicampeón en Liga Nacional con el Real España, 3 títulos y 2 campeonatos. En total jugó 5 finales. Yo creo que ser campeón definitivamente es un momento especial para todo futbolista. ¿Pero hay alguna, Marlon, que tiene un significado extra en su vida? Sí, fíjese que la del 2003, nosotros tenemos un Dream Team con Real España, Carlos Pavón, Luciano Emilio, Pedriño Santana, Leonardo Izaula, Elkin González, Sergio Mendoza, un Dream Team, Sí. Vallecillo. Equipazo que yo creo que todos los Real España que están escuchando. Nunca se le va a olvidar. Y fíjese que pasó algo peculiar, Russell. Nosotros, si usted se recuerda, Real España tenía 10 años de no ser campeón. Yo debuté el 2000, tenía 3 años en el equipo. Y esa temporada llegó Nigel Zúñiga, Carlos Oliva, Carlos creo que ya estaba, llegó Wilmer Peralta. Y bueno, Nigel empieza un pequeño proyecto de Atletas para Cristo en San Pedro Sula. Y Nigel empieza a hacer algo bien interesante porque a alguna gente no le gusta lo que voy a mencionar, pero se recuerda que antes llevaban a la santera a la sede, se encontraban gallinas negras enterradas en la sede y que los bañaban con ruda y todo eso. Bueno, este señor empieza a hacer una dinámica de oración, nos levantábamos a orar en las madrugadas, 5 de la mañana, en concentraciones, orábamos por la sede descalzo, nos íbamos a la cancha descalzo y empezamos a hacer algunas cosas diferentes a tal grado, Russell, que ese torneo terminamos siendo campeones contra un Super Olimpia en Tegucigalpa. Sí. En Tegucigalpa. Entonces, ¿qué es lo que lo quiero decir? Sí, gané 3, pero creo, a pesar de no haber jugado la final, porque yo no juego la final, a pesar de no haberla jugado, ese título tiene muchos lindos recuerdos y mucha importancia para mí. Así es, creo que es romper estereotipos y cosas que se habían estado haciendo mal. Y demostrando, Russell, que siempre la luz y lo bueno va a prevalecer sobre lo malo. Esa es una gran enseñanza. Y aparte de eso, me puedo imaginar, porque se cree mucho de que los equipos sanpedranos cuando van por el agua van perdiendo 3-0. Creo que ir a ganar una final a Tegucigalpa es el contexto ideal y el contexto soñado para todos los equipos de aquí de San Pedro Sula. Mire, Russell, yo escribiría un libro en ese torneo. O sea, el estar con un Carlos Pavón, que viene de jugar de México siendo figura, ¿me entiende? Y el tipo, la mentalidad, la disciplina, la constancia, el profesionalismo. O sea, un chavito como yo que lo había visto en televisión, tenerlo de compañero, el ver a un Pedriño con una calidad extraordinaria técnica, el ver a un Luciano Emilio con un hambre. Hace poco estuve con Luciano aquí en San Pedro. Un hambre, Russell, por ganar, ¿me entiende? Por sobresalir. Ver jugadores consolidados como ahorita Nil, como Nigel Zúñiga, el mismo Sergio Mendoza resurgiendo, ¿me entiende? Y siendo ya hasta parte de selecciones nacionales, Eric Vallecillo, Junior Morales también.
ese equipo tenía una mentalidad diferente y es lo que usted dice, o sea, nos critican porque siempre que íbamos pasando el lago perdíamos. Nosotros empatamos 2-2 en el Olímpico y hasta Rafael Ferrari dijo, bueno, señores, somos campeones porque esa era la historia. Sí, era ¿no? la historia. Es el típico guión de que el equipo sanpedrano, si pierde acá, si empata o pierde acá, Tegucigalpa, la historia está cerrada. Sí, y hace unos días recordábamos eso porque estaba Nigel Elkin y estaba Sergio y estaba Luciano y recordamos eso. Hey, chavo, qué historia hicimos, ¿verdad? Y para mí, o sea, es un recuerdo extraordinario estar en el Nacional con 32,000 personas, ganarle a Olimpia ahí. No, eso fue genial. Y es que, Marlon, creo que usted que lo ha vivido en carne propia, yo tuve la oportunidad, se me escapa el año, pero fue la penúltima final de Maratón Olimpia en Tegucigalpa, y definitivamente lo que se vive en ese estadio nacional, en un ambiente de final, realmente es algo que en cualquier otro estadio no se puede ver una atmósfera similar. El Russell. Estadio Nacional realmente Sí, pesa. sí, fíjese que, no sé si usted se acuerda, usted es un poco más joven que yo. Olimpia antes lo que hacía era que traía como un helicóptero y bajaba un león Sí, sí. en la cancha No, y, sí, pero sí me- y era una mascota. O sea, y cuando el león entraba, ese estadio era hermoso el ambiente. Entonces, no, definitivamente que el Estadio Nacional tiene algo peculiar y ganarle a Olimpia ahí ha sido una de las cosas más lindas que me ha pasado. Así es. Usted ahora como un futbolista retirado y que tiene la oportunidad pues de estar compartiendo ahora con jóvenes, ¿cree que era más difícil antes pues poder llegar a ser profesional que ahora? Yo siento que sí. Es que fíjese que nosotros, los que ya estamos de otra parte casi retirados, nosotros pensamos de que como ha bajado el nivel, es un poco más fácil para algunos jóvenes debutar en Liga Nacional. Imagínense los nombres que le mencioné. Sí. César Herrera Clotter, Lindio Ruiz, ¿me entiende? Luis López, o sea, esos señores eran unos killers en ese tiempo, ¿me entiende? O sea, y imagínense nosotros con Sergio tener la oportunidad de debutar a la par de esos señores. Igual Eric Vallecillo creo que había debutado también antes de nosotros. Era difícil, era muy difícil. Por eso le digo, no hay casualidades, pero para mí fue Sí. casi una casualidad de que estos tres señores no estuvieran disponibles y nosotros debutar. Entonces, era más difícil, era más difícil. Yo siento que sí, pero ha sido porque, bueno, el nivel ha bajado un poco. Así es, y creo que lo debemos definitivamente mencionar, porque solamente con los extranjeros que usted me está mencionando, creo que de lo mejor que ha venido, por mucha diferencia, a nuestra Liga Nacional. El caso de Pedriño, futbolista que todo Real España lo debe de recordar. Extraordinario. Luciano Emilio, un delantero que no hemos visto uno similar. Sí, mire, la historia de Luciano Emilio con Real España es extraordinaria. O sea, él llega de Tegucigalpa, se baja en el bus de uno de los presidentes, en el carro, perdón, de unos presidentes en La Masica, creo que estábamos, o San Juan Pueblo, jugando un partido amistoso con el Vida. A los 15 minutos Russell lleva 2 goles ya. O sea, bajándose del carro, se pone el uniforme y a jugar, va. Y el tipo, ¡pac!, 2 goles en 15 minutos. O sea, lo de él fue impresionante. Y lo de Pedriño, mire, yo le digo, yo he estado con 3 jugadores a los que he admirado en la parte técnica, ¿verdad? Que uno de ellos es Mario Martínez, Carliño y Pedriño. O sea, le estoy diciendo que los tipos eran exquisitos. O sea, lo de Pedriño era impresionante, una sencillez con la que jugaba. No necesitaba correr mucho. Sí, porque no me La lo pelota- recuerdo como un futbolista rápido. Sí, la pelota clarita y lo más lindo también me acuerdo que estaba Anthony Torres en ese equipo. Lo más lindo de ese plantel eran que eran humanos. O sea, yo como joven disfrutaba pues que los líderes, que los de experiencia, cómo ellos nos gestionaban a nosotros, cómo nos aconsejaban. Ese equipo realmente fue épico. En entrevistas anteriores he escuchado parte de su testimonio como primeramente futbolista, pero también como cristiano, ya que tiene formación en su hogar, pues creció con estos principios. Pero para todas las personas que nos están viendo y van a ver esta bonita entrevista, ¿es posible que un futbolista sea cristiano? Miren, ese tiempo era muy difícil, Rosel. Recuerdo decir a Nigel Zúñiga que en Motagua era prohibido orar. Por ejemplo, en mi caso, Russell, usted sabe que yo era muy rudo, era un jugador que pegaba mucho.
Y siempre fui señalado con ese, no, que se la tire Cristiano y le pega a todo mundo y que no sé qué. Pero era mi estilo, o sea, hace poco bueno, con Bekeles soy el entrenador, el asistente técnico de Pineda en Leones, y Bekeles le decía al dueño del equipo, miren, este es que le decía, Dios te bendiga a uno, pero le pegaba la patada. O sea, realmente, Russell, no era fácil, en ese entonces no era muy fácil. Pero, como le decía, yo tenía muy buenos fundamentos, los principios y los valores los estaban bien arraigados. Y gracias a la gestión que hace Nigel, Carlos, Elkin, Wilmer Peralta, esa gestión que hicieron conmigo, yo tuve esa bendición de que mi influencia no era hacia los jóvenes también, sino que yo siempre andaba con los mayores. Eso me ayudó mucho en mi carrera. Y obviamente el Ministerio de Atletas para Cristo en ese año, yo siempre digo, y mi testimonio como cristiano, yo siempre digo que me cambiaron mi evangelio. Del evangelio de costumbre, Russell, donde mi mamá obligatoriamente me llevaba a la iglesia, y yo me acostumbré a estar ahí, ¿verdad? En la Donde iglesia. se convierte en religiosidad. Correcto, a un evangelio donde realmente hay una relación, donde hay propósito y destino. Esas dos palabras para mí son fundamentales, porque una persona que tiene un propósito de vida literalmente habla, piensa, viste diferente. Entonces, eso pasó en esa etapa conmigo. Así es, porque creo que para un futbolista es bastante complejo, porque a una edad muy temprana le llegan muchas cosas. Lo platicábamos atrás de cámara, el dinero, la fama, por consecuente las mujeres, Drogas, alcohol. O sea, tantas cosas que te pueden abrumar, que pueden hacer cambiar ese tipo de crianzas con la que uno puede crecer. Sí, y sobre todo, Russell, mire, no es tan difícil lo que te llega, sino el tema del ego, ¿verdad? Que como tú empiezas a salir en periódico, en la televisión, imagínese si yo iba al colegio todavía, pues, y estaba jugando en Liga Nacional, ¿me entiendes? Es el no poder manejar esa almohada. Yo, Russell, se lo soy sincero, hoy que trabajo con jóvenes, yo le digo que el fútbol es una burbuja, ¿me entiendes? Donde piensas que tú eres el rey del mundo, ¿me entienden? Esa burbuja de medios, de redes sociales. Hoy que hay redes sociales, imagínense. Pero el jugador que no sabe manejar eso corre peligro de perderse. Corre peligro de perderse. ¿En algún momento usted siente que el ego tocó su vida? Fíjese que no, Russell, no, por lo que le digo, porque mi viejo, para mí, mi padre realmente es un ejemplo a seguir, y él siempre los pies sobre la tierra. Siempre los pies sobre la tierra, y obviamente el tema de la iglesia también a uno le ayuda, ¿me entiende? A reconocer que los dones y los talentos los da Dios y que nosotros nada más los ejecutamos, pero yo, gracias a Dios, no tuve ese problema, fíjese. Real España como institución, ¿qué significa para Marlon Peña? Mi casa. Hablar de Real España es alegría para mí, ¿me entiende? Lo viví todo en el fútbol. Yo estoy eternamente agradecido con Real España. Cuando tengo tiempo voy a la sede y saludo a los muchachos. Al estadio me encanta ir a ver el Real España, así que es mi casa. Hablar un poco de eso, no sé si vio hace poco las declaraciones de Wilson Palacios, que por ahí salieron molestos con Pavón, Wilson Palacios ahí mencionando. ¿Usted cree que se menosprecia a las leyendas? Porque para mí, opinión personal, Marlon, usted también es una leyenda del fútbol hondureño y de Real España. Mire, yo no entendería eso, Rosel. Yo no entendería eso. Y entiendo lo que ellos dicen. Fíjese que el otro día, el sábado, estuve en la cancha de Campiza. Pues yo puse mi silla, ¿verdad? Porque estaba jugando el Boca Junior. Y me encuentro a Washington Hernández. O sea, Washington para mí, ¿me entiende? O sea, leyenda, el tipo, ¿verdad? Y voy, lo abrazo. Hey, che, ¿cómo está? Gusto de saludarte. Y se sentó a platicar conmigo y todo. Y hablábamos de eso. Me dice, oíme, los jóvenes de ahora no respetan las rayas. Dice, no respetan. Y realmente yo no entendería un futbolista profesional, por ejemplo, que mire a un Wilson Palacios con todo lo que logró y no lo salude. O sea, Russell, yo no lo comprendo. ¿Me entiendes? El otro día me encontré dos muchachos en el mall de Real España. Me vieron, yo estaba sentado tomando un café. Normalmente me tomo un cafecito con mi esposa ahí. Me vieron, pasaron 2, 3 vueltas. La tercera vuelta me levantaron la mano y me saludaron, ¿va? Y entonces le digo yo a mi esposa, mira qué falta de formación, porque son jóvenes, qué falta de formación. Yo hubiera visto
qué sé yo, a Montuca Castro, póngale. Sí. Ey, yo voy corriendo y lo saludo, profe, mucho gusto, ¿cómo está? Hasta me tomo una foto con él, Sí. ¿sí me entiende? Pero es eso, es falta de formación de nuestras nuevas generaciones. Así es, lo hablábamos anteriormente, detrás de cámara. Tuvimos una buena plática con Marlon antes Está de iniciar grabada, está grabada. Sí. Está grabada, por ahí van a salir un par de clips. Sí, el hecho de que ahora los jóvenes se crecen con problemas sociales en Honduras, rodeados de delincuencia, familias desintegradas, padres que no están al cuidado de sus hijos. Entonces creo que eso hace que no se pierdan los valores y la costumbre. Por ejemplo, Wilson hablaba en el video de que no es posible que hayan 3 personas en un lugar y vos solo saludes a una. O sea, No lo consigo. sí, sí. Se lo juro que yo hago eso y mi mamá me dice, hey, saluda. Y me pega mi coscorrón delante de quien y a sea. mí también. Sí. Sí. Mire, Russell, a mí me pasó ahorita con Leones. Yo comienzo la pretemporada con ellos y llega un jugador a hacer pretemporada, un jugador que era capitán en otro equipo. Entonces, yo estoy preparando el entrenamiento y todo, y pito para hacer la oración y no me saluda, pues, ¿me entiende? Y entonces yo soy bien observador y aprovecho esas cosas para enseñarle al futbolista. Entonces vengo yo y le digo, señores, miren, mi abuelo tiene 97 años. Y cuando yo veo a mi abuelo, yo voy a los 42 que tengo y le digo, bendiga abuelo, le pongo la mano y él me besa la mano y me toca la cabeza. No, 97 años y yo tengo 42, lo sigo haciendo. Me enseñaron educadamente a saludar. ¿Cómo es posible que vos vengas a una prueba, a un equipo, y no saludes al técnico? Sí. ¿Me entiendes? Mire, terminó la oración y todo, y yo me voy porque él iba a hacer el calentamiento con el preparador físico y el muchacho se vino. Y me dijo, profe, ¿qué lección de vida me has dado? Discúlpame, no te saludé. Yo allá en aquel equipo era el rey, no saludaba a nadie, hacía lo que yo quería, pero ¿qué lección de vida me has dado? Entonces yo le expliqué, mira hijo, yo soy un entrenador diferente, a mí me gusta utilizar esos pequeños errores para enseñarles a todos los muchachos. No es posible que vos vengas a prueba a este equipo y no me saludes si no estoy pintado, pues. Entonces es tema de formación. Es como no saludar al gerente de la oficina. Al dueño del Al equipo, dueño. ¿me entiendes? Sí, o sea, no tiene sentido, ¿verdad? Sí, definitivamente no tiene sentido. La transición también, así como se dio esa chispa de futbolista, el gusto por ser director técnico. ¿Cómo nació Marlon? Mire, es una historia hermosa. Yo soy entrenador de fútbol gracias a la gestión de Pepe Treviño. Oh. Pepe Treviño fue mi entrenador en el 2007. Fuimos campeón con él. Pero me encantaba su gestión, o sea, cómo él gestionaba el camerino, cómo él gestionaba al suplente, cómo trabajaba, o sea, la forma de estructurar el entrenamiento, la forma de preparar la charla, era digital, imagínense, en aquellos años. Y entonces, Ramón Romero, que es uno de mis amigos personales, siempre comentábamos eso porque teníamos esa cosquilla de entrenar. Y yo siempre le cuento a la gente, yo soy entrenador de fútbol gracias al espejo que tuve en Pepe Treviño. Todavía le escribo para preguntarle cosas de lo mismo entrenamiento. Tienen un podcast muy lindo los jueves también. Y Russell, ahí es donde inicia este proceso. Casualmente, Russell, yo salgo de Real España el 2010 y me voy a Guatemala a jugar. Y en Guatemala el presidente del equipo era parte de la federación. Entonces, él trae el curso de entrenadores FIFA ahí a la ciudad donde yo estaba y comienzo a sacar mi licencia C. La primera, la C y la B en Guatemala. Y siendo jugador activo, yo no sé si había un jugador activo que haya hecho eso, en el 2015 en Real España me graduó con licencia A. Que estaba Carlos Pavón, estaba Mario Beata, Ronnie Morales, Wilmer Cruz, estaba una constelación, Luis Guifarro. Ey, era un grupazo, ese fue un grupazo, realmente estaba con Podían armar otro equipo y competir en Liga Nacional fácilmente. Imagínense que Carlos Orlando Caballero, era asistente técnico en Real España, junto con Carlos Pavón, y ellos se gradúan conmigo siendo jugador. O sea, es lindo y así despierto yo el gusano de ser entrenador. ¿Cree que los entrenadores que hayan sido futbolistas tienen leve ventaja ante los que no? Russell, no se imagina la ventaja que tenemos.
Y mire, yo estoy claro de que no todos los que jugamos pueden llegar a ser buenos entrenadores y miramos los ejemplos, pero es que es lo que yo le decía, por ejemplo, a un jugador independiente, un colombiano que estuvo ahí, él estaba haciendo suplente, Russell, y se sentía un poco mal porque no estaba siendo tomado en cuenta. Y en un entrenamiento se me sentó así al lado, no estiró con todo el grupo. Entonces yo los llamé a todos, como siempre, yo buscando una lección de vida, y entonces los llamo y les digo, Felipe, no te preocupes, yo viví lo que vos viviste. Yo sentí lo que vos sentís. Y empiezo a darle mi historial. Yo descendí, fui campeón, jugué en equipos grandes, jugué en equipos chicos, jugué afuera. Yo sé todo lo que vos sentís, no te preocupes. Tenés un entrenador que te entiende, pero no bajes la guardia. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? A mí no me asustan los escenarios. ¿Sí me entiende? Ahorita estamos en una racha difícil con Lones, 3 partidos perdidos, pero eso yo ya lo viví. Y yo ya sé qué hice en aquel momento como futbolista que podría hacer como entrenador, ¿sí me entiende? Fui a una final de ascenso con Independiente y no me asustó el escenario, porque ya estuve en el Nacional, ya estuve en el Morazán lleno, ¿sí me entiende, verdad? Entonces, es más fácil para nosotros. Entonces, yo con solo ver un gesto o con solo ver una actitud del futbolista, yo ya sé lo que le está sintiendo. No, este está nervioso. Sí. No, este man está con toda la confianza. Cómo toca la pelota, ¿me entiende? Miro al grupo bien, lo miro conectadito. No los miro tan... Sí, ¿me entiende, va? Entonces, es una ventaja. ¿Por qué? Porque lo vivimos. Así es. Tuvo la bonita experiencia de estar en un equipo como Independiente, que pues, se ha convertido en uno de los referentes de la Liga de Ascenso. Lastimosamente no se logró el objetivo. Algo que pudiese destacar de su etapa, porque se hablaba mucho de la forma en la que jugaba ese Independiente. Sí, mire, hay muchas cosas. Ahí escribimos un libro, la verdad. No, sí, de verdad, mire. Todo comienza, yo sé que no hay casualidad y vuelvo a repetir lo mismo, con una directiva que dice, bueno, Carlón Martínez no logra llegar a la final de ese torneo. Bajan la planilla hacia la mitad, una planilla, qué sé yo, de 1.200.000 a 600.000, cortan varios jugadores del plantel, se quedan con un plantel limitado, cortan al profe Carlón y ellos dicen, ok, busquemos un entrenador nuevo, ¿verdad? Pablo Caballero, que es el asistente, es amigo personal mío, me llama y me dice, Marlon, fíjate que quieren una nueva idea, vení, trabaja. Y entonces me voy sin compromiso a nada, Russell. Ellos decían, oh, no descendas. Oiga bien, no descendas. Empezamos a trabajar y una de las cosas que a mí me gustó mucho, Russell, es que el método de entrenamiento, que la estructura, que la metodología de entrenamiento funciona. ¿Me entiende? Soy de los entrenadores, no quiero verme agrandado ni asa, pero de los entrenadores modernos, ¿no? Que usan metodología moderna. Yo siempre les digo, por ejemplo, cuando hago un trabajo defensivo, yo trabajo lo que me hubiese gustado que me entrenaran a mí. Así hago los trabajos defensivos, ¿me entiendes? Y obviamente usamos un método moderno, ¿verdad? Muy estructurado, mucha planificación, visualizando todos los panoramas. Entonces, lo primero hermoso que pasa en esa etapa es que la metodología, el método funciona, porque el equipo jugaba bien, lo que usted dice. Sí. Segundo, que utilizamos y pusimos en práctica el coaching deportivo, que fuera de cámara hablábamos un poco con eso. Usted no se imagina, bueno, yo recibí dos mensajes este fin de semana de 2 jugadores de Independiente, porque yo los felicité porque ganaron este fin de semana, y los mensajes de ellos hacia mí no es el mensaje normal a un entrenador, no. Se denota el cariño, sí. Se denota el respeto, y uno de ellos me dijo, profe, no te imaginas la alegría que me da que me escribas. ¿Qué es lo que te quiero decir, Russell? Que más que empoderarlos o potenciarlos en la parte mental de hacerlos creer que se puede lograr un objetivo, vos lográs conectar con la persona. ¿Me entiendes? El coaching deportivo te permite conectar con el humano, te permite conectar con el ser humano. Y entonces, el poner en práctica el coaching deportivo en Independiente y ver cómo funcionó, Russell, nosotros éramos 14 jugadores. Y el resto, era un plantel de 23, pero el resto era relleno, por decirlo así, jugadores que no tenían el perfil para competir.
Pero el convencer a esos 14, a esos 2 o 3 cambios que tenían y a los 11 titulares de que se podía ser campeón, eso fue extraordinario. Entonces, una vez más, 2 cosas. El método de entrenamiento funciona porque el equipo juega bien. Y segundo, el coaching deportivo funciona con solamente cambiarle la mentalidad del hacerle creer al futbolista que puede lograr cosas y se logra el campeonato. Lastimosamente no ascendemos, pero te das cuenta de que funciona lo que hiciste. Así es. Y en una categoría, Marlon, que para mí es muy complicada. Es una locura. 36 equipos. No, es difícil, Rosel. Es una locura poder competir porque vaya, pudimos ver ejemplos. El caso de Platense no ascendió. Platense no ascendió en ningún momento, buen correcto. equipo. Y con un buen equipo, el caso hemos visto... Arsenal. Hemos visto al Arsenal peleando, hemos visto al Vida que no logra salir de esa categoría. A Juticalpa le costó muchísimo. Sí, el mismo Lones. Correcto, entonces muchas veces, y lo podemos ver, claro ejemplo, como mencionaba usted, el Independiente con una planilla mucho más limitada. 14 jugadores. No, era impresionante. Nuestros 2 delanteros metieron, creo que 3 goles en todo el torneo. No, Russell, mire, eso fue algo épico. Ahí es para escribir un libro. Ahí es para hacer una serie en Netflix de cómo empoderar a un plantel. Y lo hablábamos, para las personas que no saben un poco de la vida de Marlon, Marlon brinda estos coaching deportivos que para mí, en opinión personal, es algo tan importante que el futbolista pueda estar bien psicológicamente, porque muchas veces los vemos y les exigimos, pero no sabemos los problemas que hay atrás de eso. Y es muy importante que el humano en todas sus facetas esté pleno de sus habilidades cognitivas. Y yo le conté mi testimonio, ¿no? De cómo Dagoberto me encuentra en una esfera diferente al fútbol y con un poquito de acompañamiento y de mentalidad y de enfoque me dice, Marlon, tu perfil es para que hagas esto, esto y esto, cambia el rubro. ¿Cómo me cambió? Me entiende la vida. Y todos necesitamos un acompañamiento en determinado momento. Y más aquellas personas, Russell, imaginen nuestros jugadores con un hogar desintegrado, Sí. extrema pobreza, viviendo en barrios conflictivos, donde solo cosas malas mirás. O sea, esa persona necesita. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso de Nilson Núñez, que termina siendo la figura de nuestro torneo, ¿verdad? De Independiente. Él hizo la mayoría de goles de nuestro equipo. Denilson había estado en Real España, había estado en Maratón. Y cuando yo llego, alguien me dice, profe, es intermitente, mentalmente se cae. Qué lindo, dije yo, qué buena oportunidad. Sí, porque yo lo he vivido y me he acostumbrado a eso. Qué linda oportunidad. Vengo yo y lo agarro. Lo primero que le digo, Russell, porque el técnico anterior le decía a él que no defendiera, que se quedara allá, un extremo. Nosotros jugábamos un 4-2-3-1 y él era el extremo, muy parecido como juega Vinicio, salvando las distancias. Sí. Entonces, Russell, yo uso mucho los videos de social media, de las redes sociales. Vengo yo y le digo, Negrón, venga, le digo yo así, yo los trato de usted. Y miro donde Vinicio está haciendo un cierre al lateral del Madrid, barriéndose. ¿Va? Y le digo yo, ¿usted cree que Vinicio tenga alguna necesidad? Que le haga falta carro, casa. Así va. Y así riéndome, Russell. Y entonces le digo, si este señor tiene el compromiso y el sacrificio de venir a defender, ¿por qué usted no lo hace? Porque mentalmente usted cree que se cansa haciendo eso, porque le habían dicho a él, no, te quiero entero para que ataques. Y al lateral lo agarran 2 contra 1 y él, ¿me entiende? ¿Va? Detallito, Russell, usted me dice, Marlon, pero que tiene... un detalle de agregarle un poco de sacrificio a su juego, lo empodera para terminar siendo la figura. Y mire el segundo ejemplo que lo agarro. Eso fue en los primeros entrenos. Después en una charla, estoy con todo el plantel y le digo yo, Denilson Núñez, vos sos la estrella de Independiente. Pero te voy a decir una cosa. Carlos Pavón era la estrella del Real España del 2007 y del 2003. Pero Carlos Pavón era el último en irse y el primero en llegar. Era el primero definiendo solo. Carlos se quedaba definiendo todos los días. En las charlas, en la oración, el tipo decía, démela que yo una voy a meter y ustedes defensas defiendan, guárdenme el 0 que una voy a tener.
El tipo asumía compromiso. El tipo, no, démelas a mí. O sea, el tipo se la creía, le digo yo. Eso es ser un líder. Vos sos la estrella de este equipo, no te escondás. En los partidos tenés que aparecer. Vos tenés que decirle a tus defensas que te guarden el cero porque una vas a tener. Y empiezo, Russell, mire. A que se la crea. Detalles. El tipo, hoy por hoy, yo hablo seguido con él y me dice, profe, me lavaste el cerebro. Y a él no le da pena, ¿verdad? Decírselo, lo ha dicho mucha gente. Pero eso es lo que hace el coaching, es cambiarle un poquito el chip, hacerle creer que se puede y que con disciplina, esfuerzo, sacrificio, enfoque. Mire, Russell, no hay cosa más poderosa en la vida que tener un enfoque. ¿Sabe lo que hicimos nosotros? Nosotros hicimos una cartulina donde yo les puse, nuestra meta es ascenso. Entonces, todos los partidos, ganáramos, perdiéramos, empatáramos, yo se las ponía en el camerino. Eso les daba enfoque. Yo les decía, señores, perdimos este partido, pero nuestra meta sigue vigente. Seguimos por el ascenso. Y iba a los entrenamientos y les decía, señores, estirá porque te está preparando para la final de ascenso. Trabaja bien, corre, esforzate, mejora tu técnica, porque ¿me entiendes? Enfoque. Entonces, esas cosas son las que hace el coach. Así es. Quiero destacar un detalle que usted mencionaba, es la parte de liderazgo. Creo que una de las cosas que carece esta generación de futbolistas, lo podemos ver en todos los equipos, en nuestra selección nacional, líderes. En Honduras hay falta de líderes. Yo creo que todas las crisis que pasan en la vida es por falta de liderazgo. Y nuestro fútbol lo está viviendo. Russell, es tremendo. Yo no tengo nada contra el capitán de la selección nacional, pero para mí no es un ejemplo de liderazgo. ¿Me entiende? Para mí no inspira, porque el liderazgo no es autoritario. Liderazgo es inspirar al demás. Entonces, Carlos nos inspiraba. O sea, ¿cómo se pone a creer usted, Russell, que usted va saliendo del camerino y el tipo dice, Peña y Vallecillo, guárdenme el cero porque uno voy a tener y vamos a ganar el partido? Eso es inspirarte. Sí. Nosotros nos tirábamos de cabeza. Yo hasta me rajaba la frente. Ya salió usted como Sergio Ramos a defender ese cero. ¿Me entiende? O sea, y el tipo que usted le tiraba un mal centro era regañado. O sea, era tan ganador, y yo siempre se lo he dicho a él en persona, pero ese liderazgo carecemos. O sea, mi equipo, Real España, o sea, carece de liderazgo, pero de liderazgo inspiracional, de liderazgo que influya, de liderazgo que los jóvenes digan, yo quiero ser como este man, yo quiero ganar como este man. ¿Me entiende, verdad? Ese liderazgo de influencia hace mucha falta. Así es. Y tocaba un detalle muy importante, que se habla mucho ahora de que en el fútbol las distancias se han recortado. Entre los equipos, podemos ver ahora los equipos del Caribe y eso, pero un ejemplo, lo que sucedió hace poco en el partido de España contra Los Ángeles. Y lo que dijo el presidente a mí me pareció muy interesante. Dijo que esos futbolistas parecían robots. ¿Cree usted que el futbolista hondureño pueda competir ante estos denominados robots, entre estos equipos que económicamente son superiores, pero al final el fútbol es 11 contra 11? Es una pregunta muy difícil, ¿verdad? Pero justamente ayer hablaba con otro entrenador y le decía, el problema nuestro es nuestros directivos. ¿Por qué razón? Porque se han preocupado tal vez solamente por la parte del proveer el salario, pero no han creado los contextos necesarios o el apoyo mayor que se necesita para que un futbolista compita a ese nivel de la MLS. O sea, los tipos comen bien, tienen un buen gimnasio, tienen una logística espectacular, ganan buen dinero. O sea, los futbolistas de la MLS no cobran 6 meses al año. Ellos cobran los 12 meses. Y bonos y todo ese tipo de cosas. El futbolista en segunda división cobra 2 meses si no clasifica a la liga. O sea, nuestros torneos. Entonces, ¿qué pasa? Hay muchos elementos que no nos permiten competir a ese nivel. Y uno de los elementos fundamentales es la nutrición. O sea, necesitamos cambiar nuestra nutrición. Necesitamos cambiar los métodos de entrenamiento. ¿Me entiendes? O sea, ya la garra catracha no te sirve, Russell. Sí. Ya no te sirve la garra catracha.
Antes nos servía la garra catracha, ahora ya no. Entonces, tenemos que traer entrenadores que tengan nuevas filosofías y que trabajen de forma moderna, ¿me entiende? Que trabajen la parte psicológica mental, que trabajen la parte nutricional, todos los contextos, los 5 aspectos importantes. Ahí daríamos el salto, ahí daríamos el salto. Sí, mire que quiero destacar lo que mencionó usted, la importancia de traer personas adecuadas para los cargos adecuados. Yo hace poco tuve la oportunidad de estar en la sede de Maratón para ver el primer entrenamiento del equipo y algo que me sorprendió totalmente es que el trabajo físico era todo directamente con pelota. Ya no existe Sí, la montaña. y anteriormente pues yo estuve en reservas y eso. Y los entrenos físicos, el primer día era una cosa locura. espantosa, andar corriendo de arriba abajo y la pelota era lo menos que tocaba. Y a mí me sorprendió la intensidad del rondo con pelota. Y eso te habla, por ejemplo, podemos ver el torneo pasado que jugó Maratón, lo bien que jugaba el fútbol y lo bien que trataba la pelota. Entonces, eso, es traer a las personas adecuadas para que nuestro fútbol, en vez de ir perdiendo nivel, vaya aspirando a lo que son los modelos europeos. Eso, literalmente, a mí me decían, Los Ángeles viene en pretemporada. Muchachos, la pretemporada para ellos es fútbol. Es todo pelota, todo pelota, todo pelota. Todo se trabaja con el balón. Ahora cambió literalmente la metodología. Por eso le digo, o sea, ahí es donde tenemos que dar el salto. Y yo decía algo bien interesante a un director deportivo el otro día. Y le decía, miren señores, para ustedes antes contratar un técnico, vayan donde un futbolista. Por ejemplo, si a mí venís y me decís, hey, vos y Medford, ¿cómo era? Y Pepe Treviño, ¿cómo era? Y Primi, ¿cómo entrena? Yo te voy a dar lujos de detalles, ¿me entiendes? Porque lo tuve. Lo mismo debe pasar con los directivos que contratan a un entrenador. ¿Por qué? Porque la metodología es importantísimo. Si queremos dar el salto, por eso yo decía, Russell, que a nivel de selección nacional necesitamos algo europeo. Ya colombiano, ya... ¿Por qué? Porque la élite está donde, en Europa. Sí, correcto. En Europa. Todas las nuevas metodologías están allá. Y los entrenadores viejos se pueden enojar conmigo por lo que voy a decir, pero es la verdad. Ya no podés correr en motocross. Todavía hay entrenadores de segunda división que corren en motocross. Entrenadores que los llevan a la montaña, a la playa. Decime cuándo el Madrid está en una playa corriendo. ¿Cuándo miras al Barcelona corriendo en una montaña? ¿Me entiendes? Todo cambió, ¿me entiendes? Pero en Honduras todavía hacemos esas cosas. Así es, nos quedamos en la época prehistórica, lo podríamos definir de esta manera. Tocando el tema selección, Marlon, creo que uno de los pasos importantes que hemos dado de cara a este nuevo proceso es la contratación del director deportivo, Francis Hernández, un tipo que yo creo que su currículum lo avala Espectacular. y es una persona indicada para ese cargo. Sí, yo creo, Russell, que debe ser importante que lo dejemos trabajar. Porque no es de la noche a la mañana, Russell. Usted sabe que cambiar algo. Entonces, lo primero que yo pensé es dejarlo trabajar. Necesitamos dejarlo trabajar. Y lo que yo he estado pidiendo hace muchos años, Russell, en Liga Nacional y en Federación, es un plan. ¿Sí me entiende? Yo quisiera escuchar al presidente de la Liga Nacional o al presidente de la Federación que dijera, señores, en 10 años nosotros vamos a lograr esto, esto y esto. Entonces, nos vamos a preparar en estos 10 años para tener aquello. ¿Me entiende? Mira un documental de Alemania, que Alemania preparó el Mundial. Ellos ganaron el Mundial, no recuerdo cuál, pero dice ¿El que... 2010? Correcto, 2010, pero lo prepararon 10 años atrás. Entonces, todos los entrenadores a nivel nacional estaban preparando a los jugadores ¿para qué? Para que fueran campeones del mundo. Hubo un proceso, ¿me entiendes? Los equipos... Entonces, ¿qué pasa? En Honduras queremos ya ir al otro mundial. Correcto. Y no tenemos gente. Y podemos ver el espejo de un país que anteriormente no resaltaba en nuestra... como lo es Panamá. Panamá, claro. Panamá trae un proceso. Con el entrenador Cristian. Sí, Cristian. Muy largo, lo han dejado trabajar y la cosecha creo que la están viendo. Mundial tras mundial donde Panamá pues llega y clasifica. Y jugadores en el extranjero. Correcto. Nosotros ya no Exacto, tenemos sí. jugadores Ya no tenemos esos jugadores de peso. Sí, entonces es darle tiempo, es dejarlo trabajar, es apoyarlo en todo lo que él pida. Eso es lo que necesitamos. La dirección técnica, ¿a quién le gustaría ver en el cargo?
Ay, de- Porque se habla mucho de Pedro Troglio, No, no. se hablan de dos personas de España, por ahí. mire, yo no conozco al profe, de verdad, se lo digo y tengo mucho respeto por él, pero no sé, el Olimpia él no jugaba bien, ganaba porque tenía muy buenos jugadores, pero yo creo que necesitamos algo diferente, diferente. Por eso hablo de un entrenador europeo, que le va a costar el contexto, pero bueno, si es buen entrenador se va a adaptar al futbolista, a la parte logística, que en Europa hay toda la logística, aquí no tenemos ni cancha, imagínense. La federación no tiene un complejo. Entonces, cosas como esa debemos de, pero yo creo que tiene que ser un entrenador europeo. Así es, definitivamente comparto con usted. Marlon, ya para terminar la entrevista, le voy a pedir que me arme un jugador con las características que yo le vaya a mencionar, que para usted, con lo que usted compartió, mejor lo defino. Remate de cabeza. Carlos Alberto. ¿Quién más? Pavón, centrador. Uy, ahí tengo varios, pero me voy a quedar con el Pescadito Bonilla. Izquierda y derecha. Disparo a balón parado. Marito Martínez, Carliño. Me voy a quedar con Mario. Mario, de las mejores zurdas que ha tenido Sí, nuestro no, país. espectacular. Que actualmente también está trabajando con niños. Sí. Dribbling. Driblador. Fíjese que de los que tuve, bueno, Elkin González era muy bueno en el dribbling. Pero yo conocí, estuve un poquito con Washington y yo creo que Washington. Sí, o sea, mi papá eso me decía, Sí. que como él no había driblador. Impresionante. Ya lo agarré grande yo, pero era impresionante. Washington era impresionante. Matador en el área, que usted decía, le quedaba una y iba para adentro. Goleador, Luciano. Luciano. Sí. Liderazgo. Yo me desencanto por Carlos. Fíjese que yo no jugué con él, pero Amado Guevara era un líder. Y me encantaba su liderazgo, era inspiracional. Obviamente yo no estuve en esa generación de selección también, pero entre Carlos y Amado me quedo con ellos dos ahí. Potencia. Física, En cuanto a rapidez, en cuanto a un pique. Neri Medina. Neri Medina. Sí. El Flash Medina. Flash. Flash. Flash Medina, sí. Asistidor. Carliño, mire, no sé si usted se acuerda de la final del 2007 que él pone un pase de Sí lo milimétrico a recuerdo. Carlos Pavón. Por ahí lo vamos a poner, pero sí, definitivamente Carriño tenía un pie exquisito y Sí, educado. no, mire, tenía una técnica. Yo por eso le digo, de los 3 jugadores más técnicos con los que jugué, sí. 1000 pulmones. El Pescado Rodríguez. El mi Pescado. hermano. Jugadorazo también. No, crack, Pescado, crack. Preguntas cortitas y al pie, me responde Sí. con lo primero que se le venga a la cabeza. Comida favorita, Típico carne asada. carne asada. Mejores 3 jugadores de la historia del Real España. Carlos Pavón, Washington Hernández y... Ay, Dios mío. Vamos a poner no lo vi jugar, pero por historia y por todo, Jaime Villegas. Delantero que más le costó marcar. Wilmer Velázquez. Wilmer era impresionante. Sí. Jugador más chistoso con el que compartió en el vestuario. Will Barahona. El eterno Chipoy, 44, el relajero de Wilma. El mejor jugador al que usted enfrentó o el que vio en alguna cancha. Yo me enfrenté a varios mexicanos buenos. Pero fíjese que yo tuve la oportunidad, estaba joven. Aquí vino a jugar la selección de Chile. Hicimos un colectivito con el Bambán Zamorano. Oh, Y él, yo creo que había salido del Madrid, pero yo creo que las estrellas a las que enfrenté, el Bambán Zamorano era crack. sí, no, Sí, definitivamente. Y sí. jugó en el Real Madrid histórico. Sí, sí. Si pudiese cambiar algo en su carrera, ¿qué sería? Tal vez el descenso que tuve con Real Sociedad, que obviamente fue algo que yo no estaba en mis manos solamente, ¿no? Sino en todo un plantel, pero capaz que ese torneo sí me gustaría cambiar. Para Marlon Peña, su familia es... Todo. Es todo, lo principal. Mi familia, yo hago todo lo que hago es por mi esposa y por mis hijos. Como un hombre de Dios, ¿cómo se ve Marlon Peña? Con un hombre con propósito,
que tengo una razón de vida, que tengo una asignación en esta tierra que cumplir. ¿Qué podemos esperar de Marlon Peña para el fútbol hondureño? Mucho trabajo. Yo me encanta ayudar a los jóvenes. Hoy recibí una llamada de un jugador de reserva de Real España pidiéndome un consejo. Me encanta hacer eso. Yo quiero ser un entrenador que cambie mentalidades, que los inspire a los jugadores a pensar y a creer en cosas diferentes y en algo mejor. La importancia de dejar huella, y yo creo que bueno, lo va logrando poco a poco y con cada uno de los planteles en los que usted se ha involucrado y ha estado siendo parte, ha dejado algo en estos chavos y es lo que queda al final para la vida de todos. Sí, mire, Russell, que yo soy director de una ONG, se llama Upper 90. Yo trabajo con los niños de escasos recursos y es una academia de fútbol gratis para niños. Está en mi colonia en Santa Marta y hay un grupo aquí en el Bordo, aquí por el Hospital Catarino. Y nuestra misión es aprender a ganar en el campo y en la vida, ¿verdad? Que yo le voy a enseñar a meterle en el ángulo, pero también que sea disciplinado, respetuoso, ¿verdad? Perseverante. Y nuestra visión es poder tener una comunidad de fútbol que tenga transformación a través de principios y valores y bíblicos, ¿verdad? Entonces, lo que usted dice, estamos dejando huella a la nueva generación. Amo ayudar, donde yo puedo servir, yo lo hago. Yo creo que nací para eso. Y bueno, ese es el legado que vamos a dejar. Así es, la verdad que hemos compartido una bonita entrevista. Ha sido un placer tener por acá a tremenda leyenda del fútbol hondureño y el Real España, Marlon. No, gracias de verdad a toda la gente que mira su podcast, que pueda compartirlo. Y a ti, sigue adelante, estas entrevistas son muy lindas. Yo amo meterme en las historias de las personas porque todo el mundo mira la figura, pero nadie sabe de dónde salió o qué es lo que tiene. Así que agradecido contigo, deseando y orando de que el podcast pueda seguir teniendo un buen seguimiento. Y bueno, a toda la gente decirle que con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana y que la única forma de poder entender la razón para la que nacimos es teniendo un propósito de vida y el propósito es estar en Dios. Así es, a todas las personas que nos van a ver y van a ver esta bonita entrevista, en cortita y al pie es lo que buscamos, que todos conocen el éxito de las personas, pero pocos conocen lo que tienen que cruzar, lo que tienen que pasar para poder llegar, y es una entrevista pues un poco más profunda para que ustedes conozcan la historia de todos estos cracks que definitivamente inspiran a muchos e inspiran a nuestra juventud que tanto sueña con llegar a ser profesionales. Marlon, agradecido nuevamente, gracias a todos los que van a ver, que Dios les bendiga y nos vemos en los siguientes episodios que se vienen con mucho más cosas. Realmente en cortita y al pie tenemos muchas cosas preparadas para todos los seguidores. Muchas gracias.